acomodar mis genitales y hacer que mi cuerpo se viera más femenino. Ahora, orgullosamente, no me identifico ni como hombre ni como mujer. Hola, mi nombre es Manny Mitchell y soy una persona intersexual. Intersexual se refiere a una persona cuyo cuerpo no es el tipo estándar hombre o el estándar de mujer. El término abarca más de 30 condiciones diferentes, que todas se originan prenatalmente durante el desarrollo sexual del feto. Intersexual podría referirse a alguien que tiene genitales que están entre masculinos y femeninos. O podría significar que alguien parece ser masculino por fuera, pero por dentro prácticamente es femenino o viceversa. ¿Qué tan común crees que esto podría ser? No me imaginé que fuera tan común. Yo diría que es raro. ¿Cuántos bebés nacen con los genitales entre masculinos o femeninos que se ven obligados a ser vistos por un especialista? Uno entre 1.500 a 2.000 niños. ¿Es correcto? Es de tomarlo en cuenta, ¿no? Más de 1 en 2000. Y ese es un estimado conservador. Eso significa que podría haber más de 3 millones de personas intersexuales que viven en este mundo de hombre o mujer. Yo quiero averiguar por qué este fenómeno relativamente común es tan desconocido, tan secreto. Quiero hablar con algunos de estos 2000 de nosotros que no encajan en las categorías de hombre-mujer. Hablar de esto es algo difícil para la mayoría de nosotros, pero en todo el mundo más y más intersexuales están ahora preparados para hacer solo eso. Así que vengan y vean cómo es crecer en un cuerpo intersexual. Vengan y conozcan a algunas de mis personas. Es difícil comprender cómo encajas cuando no hay nadie alrededor tuyo que se parezca a ti. Mi viejo amigo Tiger DeBoer, aunque no lo crean, cuando él nació había dudas si era hombre o mujer. No había una determinación clara sobre el sexo a la hora del nacimiento. El registro posterior dice que yo tenía lo que se llamaba una hipospadias de tercer grado, lo que significa que los genitales estaban básicamente abiertos de lo que sería la punta del pene a la base de los testículos, pero fácilmente podría haber sido la punta del clítoris hasta la base del labio mayor. Y tuve la primera cirugía para mover todo ese tejido masivo en algo que pareciera más como un pene a la edad de 3 meses. Muchos intersexuales, o como solíamos ser conocidos, hermafroditas, nacen con este tipo de ambigüedad en los genitales. Una apariencia externa que se encuentra en algún lugar entre masculino y femenino. Pero aunque los nacimientos intersexuales han sucedido desde siempre, la medicina actual ha tenido la habilidad de alterar quirúrgicamente los genitales ambiguos y volverlos invisibles. Cuando nací, mis genitales no parecían ser los genitales de un niño. Había algo mucho más largo que un clítoris, pero no había un agujero de orinar en lo que ellos pensaban era el pene, y no habían testículos, y lo que ellos pensaban que era el escroto estaba todo abierto por el medio. Estoy en el condado de Vinos, en California, para visitar a mi amigo querido Bo Lauren. Bo es la primera persona intersexual de la que supe. Cuando tenía 1 año y medio, descubrieron que tenía un útero típico y una vagina. Luego les dijeron a mis padres que en realidad era una niña. Y luego me removieron completamente el clítoris hasta las partes internas. Les dijeron a mis padres que debían mudarse a otra ciudad y debían cambiar mi nombre a uno que sonara similar para que yo no notara la diferencia. Y debían deshacerse de todo lo que tenían y de cada foto o carta o tarjeta que hiciera referencia al bebé que tuviera el nombre del niño que era yo. Esta fue la segunda parte de la fórmula para tratar a los bebés intersexuales. El secretismo. Asegurarse que el niño nunca se diera cuenta de su verdadera condición al nacer. Tuve más de una docena de cirugías antes de los 10 años. Siempre había un olor que venía de mi entrepierna y sabía que tenía tantas infecciones que dolía. Tengo muchos recuerdos de haber hablado con mis médicos y hablado con mis padres y hacerles preguntas muy puntuales. ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué está mal conmigo? Ellos me decían cosas como, tienes una fuga y debemos reparar esa fuga. Para mí era obvio que era más que eso, porque no había nadie más que le pasara lo mismo. Yo sabía que había algo diferente en mis genitales desde que tenía 5 años. Mi hermano me bajó los pantalones para enseñarle al hijo del vecino cómo era de ahí abajo. Creo que a mis padres les dijeron que no hablaran de eso, pero algunas cosas extrañas sucedieron. Recuerdo una vez que jugaba con un juguete de niña y mi madre me dijo,
No se supone que juegues con juguetes de niñas. Entonces yo dije, oye, ¿por qué no? Y mi madre dijo, porque debemos criarte como a un niño. No es porque seas un niño, es porque se supone que debemos educarte como a uno. Esta forma de tratar a los niños intersexuales se desarrolló en los años 50 por un equipo de la mundialmente renombrada Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Ese equipo lo dirigía un brillante psicólogo joven, el Dr. John Money. Irónicamente para mí, el Dr. Money también creció en Nueva Zelanda. La teoría de Money era que el género prácticamente era sobre la crianza, sobre la manera en la que fuiste educado, que no es sobre la naturaleza, sin importar lo que te sucediera prenatalmente. Él usaba la intersexualidad como para probar esa teoría e intentaba demostrar que siempre y cuando hagas que un niño se vea típicamente masculino o femenino, podrías terminar con un niño o niña sin ninguna orientación sexual inusual. Jen Pagonis, educada como una niña, ella descubrió hasta la edad de 18 años que de hecho tenía cromosomas XY o cromosomas masculinos. Cuando nací no supieron nada al principio. Casi un año después, fui a un chequeo normal. Ahí es cuando ella notó que algo sucedía con mi vagina. Y en ese entonces tenía 1 año y medio. Y ellos removieron mis gónadas que tenía en mi área estomacal. Cuando tenía 3 años, decidieron remover mi clítoris porque era muy grande, según sus estándares para una niña normal. Aseguraron que iban a preservar la función y la sensación, pero en realidad todo era sobre la apariencia, y lo que hicieron fue recortarlo hasta que estuviera fuera de vista y de la mente. Me dirijo a la Universidad de Hawái para hablar con el profesor Milton Diamond. Al principio de la década de 1950, el profesor Diamond era una voz disconforme. Él no creía que los intersexuales fueran la prueba perfecta para demostrar la teoría de Money de que el género es aprendido. Cuando el Dr. Money presentaba sus ideas, estas parecían resonar generalmente con la comunidad médica. Entonces, mientras el resto del mundo académico aún discutía la naturaleza crianza, el mundo médico no lo hacía. Ellos solo aceptaban eso. La Universidad de Johns Hopkins es una de las universidades médicas más importantes en el mundo y era muy autoritaria sobre lo que debíamos hacer por estos niños. Los médicos se volvieron cada vez más intervencionistas, cada vez más agresivos en términos de cirugías y en términos de tratamientos hormonales para intentar asegurar que todos se veían claramente como hombres o como mujeres. Yo no creía que era así de simple. Dije que las ideas de John Money no estaban basadas en ningún individuo que fuera traído de una manera típica o vivido esto que conocemos con la biología típica. Él tomó eso como un reto que de alguna manera arrojó el guante. En 1966, a Bruce Reimer, uno de 2 gemelos idénticos, le quemaron accidentalmente su pene en una circuncisión fallida. Sus desesperados padres buscaron la ayuda del Dr. Money. Y él dijo muy rápidamente, si él no tiene un pene, en este mundo no hay muchas opciones. Yo recomiendo que se eduque como una niña. Aquí tenía un candidato ideal para probar más allá de las dudas que su teoría era correcta. Bruce Reimer fue renombrado como Brenda y asignado quirúrgicamente como mujer. Money anunció al mundo médico que su experimento era un éxito. El niño a quien le cambiaron el sexo vivía felizmente como una niña. El caso Reimer se volvió famoso internacionalmente y el modelo para tratar a los niños intersexuales se afianzó más. Estoy en Chicago para hablar con Lynelle Stephanie Long, quien nació en una familia pobre del lado sur en 1963. Mi madre tuvo 6 hijos. Todos mis hermanos eran fuertes. Si se caían, simplemente se levantaban. Yo me caía y me sentaba a llorar como una niña pequeña porque eso es lo que era. Yo quería ser un niño normal. No quería ser lo que me llamaban en la escuela, o sea, un raro. Yo tenía quizá como 12 años y mi madre y yo fuimos a comprar provisiones y esta niña preguntó, ¿eres un niño o una niña? Yo los dejé asumir lo que ellos querían pensar, pero mi madre dijo, este es mi hijo, y se enojó y luego me dijo que a partir de entonces debía actuar más masculino. En la pubertad, a las personas intersexuales algunas veces les dan hormonas para reforzar su género asignado.
Pero para algunos, su condición significa que tienen una resistencia a la hormona prescrita. Mi voz se volvía más aguda y comenzó a crecerme el busto y ya llevaba 2 años en la toma de la testosterona. Ahí es cuando mi madre se asustó, porque se suponía que iba a funcionar. Se suponía que me convertiría en un super niño, pero no surtía efecto. Yo era muy afeminado. No querías parecer débil en la comunidad negra. Te pegaban si no tenías ese aire de no te metas conmigo. Y el mío era como, Entonces comencé el bachillerato. No duré mucho. Me ponía extremadamente nervioso cuando iba al vestidor. Esto era en los días en los que debías desvestirte y pasar por las duchas y todo. Y yo notaba que tenía el pene más pequeño del lugar entre 100 tipos. Así que eso me ponía muy nervioso. Y luego había otras cosas sobre mi cuerpo que no quería revelar. Me entrenaron desde muy pequeño. Nunca le digas a nadie sobre lo que sucede durante el verano. Debía consentir en inventar vacaciones falsas, cuando de hecho había estado en el hospital por 6 a 10 semanas. Así que sabía que eso era algo que no podía discutir con nadie. Por la forma en la que ellos hicieron la uretra, que es el agujero por el que orinas, entre las cirugías debía mantener eso abierto con un dilatador, y no podía hacer eso por mí mismo, así que mi madre lo hacía por mí. Si no, debía haber estado en la oficina del médico diariamente para que alguien pusiera esta barra de acero dentro de mi pene. Algo muy incómodo para un niño. Crecer con pena y discreción puede tener otras consecuencias más trágicas. Si mi madre alguna vez ve esta película, este es el momento en el que debería apagar la televisión. Yo fui abusada por más de una persona la mayor parte de mi vida en casa, más continuamente desde la edad de unos 10 u 11 años. Y un rasgo de ese abuso era mi diferencia. Aunque fui educada como un hombre, me vestían como una mujer y abusaban de mí como una mujer. Me tomaban fotografías y un aspecto importante de esa fotografía era esa diferencia acerca de mí. Nuestros genitales han sido tocados desde que estábamos pequeños. Nos enseñaron que nunca habláramos sobre nuestros cuerpos diferentes. Y eso nos convertía en víctimas fáciles de los acosadores sexuales. Yo era víctima de una persona en la comunidad que tenía acceso fácil a mí. Él siempre dijo que si alguna vez le decía a alguien, ellos la cortarían. Eso era lo que solía decir. Así que recuerdo cuando tuve esa cirugía en el hospital. Estaba algo disgustada y confundida porque sabía que nunca le había dicho a nadie. Entonces, ¿por qué me la cortarían? El secreto, junto con las cirugías, continuó para muchos en la pubertad y más allá. Alrededor de los 11 a 12 años dijeron, notamos que tu abertura vaginal es un poco más pequeña que lo normal. Solo haremos una incisión pequeña y la haremos un poco más grande para que puedas tener sexo normal con tu esposo cuando crezcas. Y solo un ojo clínico podría decirte que eres diferente de cualquier otra mujer. Comencé a tener sexo con mi novio cuando tenía 16 años. Y tomó como 3 meses para que su pene pudiera entrar. Y cuando lo hizo, en verdad dolió y terminó en desgarrarme cada vez. Pero yo aún pensaba que todo era mi culpa. Pensaba que hacía algo mal durante el sexo y que un día ese orgasmo iba a suceder. Solo debía pasar esa etapa de dolor porque los médicos decían que tendría sexo normal con mi esposo y yo en verdad les creía. A menudo tenía sueños en los que la cortaba toda, en cortar mi piel, en cortar mi vagina. No quería que fuera parte de mi cuerpo.